Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Vamos a empezar este servicio de miércoles alabando a Dios con la canción Muéstrame. Por favor, pónganse de pie, ¿eh? Muéstrame un propósito mayor que transformar los corazones con vida oscura y dedicadas a nuestro Dios, el Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios, el Creador. Hombres que ven mucho más allá de lo que puedo imaginar, con un ejemplo en sus vidas que como luz viene a brillar, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios, el Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios, el Creador. Amén. Seguimos con la canción Cántico Celeste. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Y aunque pruebas y tristezas hallarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cánticos celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque la aflicción fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor. Ya la noche pasará con su pavor de las pruebas. Ya no temas, hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cánticos celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque la aflicción fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hola hermanos, qué alegría verlos de acá de San Luis. Hello. Muchos besos, abrazos virtuales. Bueno, ante todo es recordar esos tiempos de virtualidad, pero sé que Dios ha permitido que ya nos podamos ver, pero bueno, ahora estamos con ustedes entre semana y la verdad que el Espíritu de Dios acá está gozoso por verlos a cada uno, que son cada uno tan valiente de pasar todas las dificultades y sin embargo podemos estar ahora unidos en esta semana, en este día para escuchar la palabra y bueno, felices, como les dije, de verlos a cada uno, los queremos, los abrazamos y bueno, a escuchar de Dios hoy y a seguir aprendiendo de Él. Y bienvenidos, que tengan una linda, linda semana. Bienvenidos a todos y quiero pedirte que nos acompañes a orar y que
escuchemos el mensaje con un corazón agradecido y podamos también poner en práctica y profundizar las escrituras. Es súper importante. Acompáñenme, por favor, a orar. Señor, muchas gracias. La verdad que es tan bueno poder estar juntos en la virtualidad, en la presencialidad. Gracias, Padre, por permitirnos estar juntos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de entre semana poder conectarnos, poder aprender más de vos, de tu palabra, de tu ejemplo. Y gracias, mi Dios, por tu perdón, tu gracia, que constantemente nos están llamando a que cambiemos, a que seamos mejores cada día. Así, gracias, Padre, por cada hermano que está participando el día de hoy. Cuida a los que están pasando dificultades de salud, Padre, a los que han tenido problemas de conexión, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice el mensaje, Señor, con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal a todos? Tengan muy buenas noches. Como bien decía Rodrigo y Eli, pues bienvenidos. También me gustaría que acá pudiéramos darle un fuerte aplauso a Maxi y a Tamara que nos guiaron en las alabanzas. Y gracias también por la bienvenida. Acá estamos todos juntos en el Salón de San Martín. Así que es un gran tiempo. Estaba yo pensando hace tanto tiempo que no estamos juntos, ¿no? Entre semana. Y ahora estar San Luis, Metro y San Martín reunidos de una manera virtual. Así que va a ser un gran tiempo. Por favor, todos los que están ahí en el Zoom y los que estamos acá, saquemos nuestras Biblias, saquemos nuestras libretas. Es momento de estudiar la Biblia. Y hoy vamos a empezar una carta nueva. Así que espero estés animado, estés contento. Y vamos a empezar la primera carta de Juan. Y vamos a ver hoy el primer capítulo de la primera carta de Juan. Vamos a comenzar. Les pido por favor si oramos para que Dios se quede en control de este tiempo. Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por esta noche, por estar todos juntos. Te agradezco por la iglesia de Metro, te agradezco por la iglesia en San Luis, por la iglesia en San Martín. Permítenos, Señor, esta noche profundizar en tu palabra. Permítenos, Señor, aprender. Permítenos, Señor, que nuestros ojos se abran, nuestra mente se abra, nuestro corazón se abra, nuestros oídos se abran. Y que todos nuestros sentidos estén conectados contigo, Señor. Padre, que tu Espíritu nos hable esta noche. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, madurando en nuestra fe. Te oramos por las necesidades que tengan cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar. Algo que vemos en este primer capítulo es este tema en específico de qué es conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Así que el día de hoy vamos a ver un poco acerca de lo que es conocer a Dios. Quiero que veamos una introducción acerca de estas cartas de Juan, ¿no? Primero debemos de entender que hay una información de contexto sobre una literatura juanina. ¿Habían escuchado esto? Literatura juanina. ¿Cuál es esta? Bueno, es la que escribió el apóstol Juan junto con el Evangelio de Juan y junto con Apocalipsis. A esto se le conoce como la literatura juanina. Bueno, vamos a ver un poco más de esta primera carta. Fue escrita por el apóstol Juan a finales de los 80s o inicios de los 90s después de Cristo. Inclusive algunos piensan que fue cerca del año 100 después de Cristo. Fue escrita desde Éfeso, donde Juan llegó a vivir después de su destierro por los romanos en la isla de Patmos. Es decir, que los romanos trataron de matar a Juan, pero como no pudieron matar a Juan, lo mandaron a esa isla. Así, vete para allá, estás desterrado, ¿no? Sin embargo, vemos que después de estar ahí, después de haber escrito la revelación que tuvo de Apocalipsis, regresa a Éfeso y ahí es donde muere. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, ahí se ve la tumba de Juan, ¿no? Donde se cree que quedó Juan.
enterrado. Pero ahí es donde pasa sus últimos días después de haber estado un tiempo desterrado en la isla de Patmos. Bueno, va dirigida a cristianos de Éfeso y a sus alrededores. Algunos estudiosos inclusive dudan de la autoría de Juan, pero vamos a ver palabras similares en estas cartas, en el Evangelio de Juan, en Apocalipsis, con palabras de vida, luz, amor, hijo, espíritu, palabra, mundo y verdad. Y además de referencias al nuevo mandamiento que vemos en Juan 13:34. Así que por estas similitudes se asegura que el que escribió esto fue Juan. El tema de la primera carta de Juan, ¿cuál es? Es lidiar con varios problemas que está teniendo la iglesia por algunos exmiembros que estaban tratando de introducir ciertas doctrinas falsas de tipo pre-gnóstico. Hablamos un poco del gnosticismo recientemente, pero también vamos a profundizar hoy un poco más porque es fundamental. Es la razón por la cual Juan escribe esta carta. Así que debemos de entender por qué habla de cierta forma, por qué profundiza en ciertas cosas y para ello necesitamos entender lo que es el gnosticismo. Bueno, vamos a leer entonces, vamos a proceder a leer primera carta de Juan 1, del 1 al 4, y dice así la escritura. Si no alcanzan a leer, tienen sus Biblias a la mano. Primera de Juan 1, del 1 al 4, y dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Y saca la escritura. Bueno, ¿vieron otra vez los sentidos? Vamos a profundizar un poco más respecto a esto. ¿Cómo empieza esta carta de Juan? Habla de una descripción de la naturaleza del mensaje de Juan. Dice acá lo que ha sido desde el principio. Después vemos que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. ¿Qué sentidos del cuerpo humano son mencionados acá? ¿Cuál? La vista, ok, los ojos, ¿qué más? El oído, escuchar, ok. El tacto, ahí está, ¿no? Ahí hay varios sentidos. Igual acá en el chat nos están poniendo, muy bien, oídos, ojos, tacto, muy bien, gracias. Bueno, ¿por qué este énfasis en estos sentidos? ¿Por qué Juan escribiría respecto a este énfasis? ¿Por qué hablaría de esto? Y ahí es donde necesitamos nosotros entender el gnosticismo. ¿De qué habla esta corriente de pensamiento? ¿De qué habla esta filosofía que el hombre sigue, el hombre inventa, distorsiona, tuerce y modifica el mensaje verdadero? El gnosticismo ataca una idea central del cristianismo, que Jesús había venido en carne y hueso. Eso es lo que ataca. Dice, no fue así. Jesús vino en espíritu. Es más, ni siquiera Jesús caminaba, Jesús como que flotaba. No vino en carne, no vino en hueso, no es Dios hecho hombre, no caminó en la tierra, no comió, no durmió, no tuvo tentaciones. Y eso es
una de las cosas centrales que tienen los gnósticos. Por eso se encarga Juan de resaltar estos sentidos. No, dice, él lo hemos oído, lo hemos visto, lo tocamos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esta idea del gnosticismo? Bueno, viene del griego que significa conocimiento. Es decir, no tanto fe, no tanto creer, sino más bien tener el conocimiento, ¿no? Algunos sectarios afirman que tenían conocimientos secretos para los escogidos. Es como algo atractivo que era para la iglesia en ese momento, el saber, uy, hay algo aquí nuevo, hay algo distinto y solamente los escogidos lo conocen. Y entonces eso empezó a llamar la atención a los demás y decir, bueno, yo quiero conocerlo, yo quiero ser ese escogido. Y fue una forma de atrapar a los hermanos. Bueno, definir su origen es casi imposible. ¿Por qué? Porque una característica es que usa y practica el sincretismo religioso. ¿Qué es esto del sincretismo religioso? Significa que hay fusión, que hay una mezcla de creencias de diferentes culturas. Es ahí un licuado. Meten todas las ideas, bueno, esto me gustó de acá, esto de allá, esto de allá, esto de allá. Y entonces empiezan a mezclar, empiezan a hacer una fusión de todas estas creencias. Ireneo, uno de los padres apostólicos, dijo, hay tantos sistemas de redención acá en el gnosticismo, como maestros existen de esas doctrinas místicas. Aquí era imposible casi entender dónde es el origen, qué cosas son las que plantea, porque había diferentes cosas en una misma. Bueno, afirmaban la existencia de dos dioses, el malo y el bueno. El del Antiguo Testamento es el inferior, el que creó todo lo material, por así llamarlo, el malo, y el del Nuevo Testamento, que es el superior y que creó todo lo espiritual, el bueno. Entonces, lo que sacaban de conclusión era de que todo lo material era malo y lo espiritual era todo lo que estaba por encima de lo material. Entonces, una vez definidas estas dos cosas, existieron dos tendencias respecto a esto. Y pongamos mucha atención con esto, porque se pone interesante. La primera tendencia son los ascéticos y la segunda tendencia son los libertinos. Bueno, ¿qué creen los ascéticos? Ellos defendían el trato duro al cuerpo, ya que la carne era maldad, ¿no? Entonces, por ahí se fueron al extremo de bueno, la carne es débil, ¿no? Entonces, la carne es mala. Necesitamos maltratar la carne, porque es mala. Entonces, se trataban con mucha disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Agregaban más cosas. Y los libertinos, los que afirmaban que lo que se hiciera o se dejara de hacer con el cuerpo, pues es irrelevante para la salvación, porque lo importante era el espíritu. Entonces fueron al otro extremo de decir, bueno, lo que importa es el espíritu, así que con mi cuerpo, con mi carne, puedo hacer lo que se me dé la gana, básicamente, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, lo importante es el espíritu, separo el espíritu de la carne, dejo que la carne se satisfaga, que haga lo que quiera, mientras mi espíritu esté intacto. Y esta era la otra corriente, los libertinos. Así que si la materia era mala, el alma no se contaminaba con lo que hiciera el cuerpo. Podrían vivir en inmoralidad sexual, podrían vivir en vicios. Al fin, no había problema. Si en el espíritu estaban unidos con Dios, entonces estaban bien. Eso era lo que pensaban. Y también vemos que una de las ramas era el docetismo. ¿Qué es el docetismo? Es la materia era inferior al espíritu. Lo que les había comentado hace un momento. Jesús había venido al mundo con una apariencia de cuerpo, pero en realidad era solamente un espíritu. Lo que les decía, Jesús flotaba, no caminaba. Hay gente que todavía piensa así. Que cuando Jesús caminó sobre el agua, en realidad no es que caminó, es que flotó.
o que cambiaba de cuerpo, ¿no? Por eso dicen que cuando venían los dos caminando, ¿no? Y dice, bueno, Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, pero no, ¿se acuerdan de esa parte de la escritura? Y dice que un hombre se puso junto a ellos y les empezó a explicar las escrituras y dice, ¿no te ardía en el corazón cuando este hombre nos hablaba? Y hasta el final fue que se dieron cuenta que era Jesús. Entonces atribuyen a que Jesús se podía cambiar la forma de su cuerpo. Al final, él era espíritu nada más. Y es otra corriente, es una rama que se llama el docetismo. Bueno, esto es para que entendamos por qué Juan resalta los sentidos, la vista, el oído, el tacto. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué estaba haciendo acá Juan? Bueno, Juan quería contrarrestar las falsas enseñanzas que estaban haciendo el pre-gnosticismo. Vemos en los versículos 2, vemos 2 y 3, el corazón de Juan. Vemos el énfasis con lo que él hace, queriendo convencer a los hermanos. Les está diciendo, hermanos, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos. Fuimos testigos presenciales de la vida de Jesús. ¿Puedes imaginarte el estado de la fe de los hermanos que llegaron a tal punto que no creían? Habían pasado solamente algunos años y los discípulos habían perdido la fe. Y entonces lo que hace Juan es los trata de convencer nuevamente. Jesús es real. Jesús no es un fantasma. Jesús no es una ilusión óptica. Y esta era la batalla que estaba librando el apóstol Juan. No creía que la iglesia cayera en una mentira. Les está diciendo, sí lo tocamos, sí vimos a Jesús. Bueno, después nos dice que su propósito para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, tengan comunión con Dios Padre, con su Hijo, pero también con la iglesia. Entonces, una de las intenciones de esta carta que escribe Juan es mantener a la iglesia en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo y en comunión con la iglesia entre los hermanos. Es decir, que en otras palabras, Juan estaba en comunión con Dios y con Jesús, y él quería que todos en la iglesia continuaran con esa comunión y que no se rompiera. Bueno, esta palabra comunión es clave en este primer capítulo, es clave. En el griego se dice koinonía. ¿Y qué implica esta palabra? Es una palabra que implica la unidad que hay entre Cristo, entre la iglesia, entre los creyentes, básicamente entre ustedes y yo, y los que están en el Zoom también, ¿no? Es esta unidad, sin importar gustos, sin importar preferencias, ¿no? Todos acá tenemos diferentes cosas, diferentes profesiones, venimos de diferentes contextos culturales, sociales, etcétera, etcétera, pero lo que nos une es esta koinonía. Estamos unidos a Dios, estamos unidos al Hijo, estamos unidos entre nosotros, conectados por su evangelio, conectados por su palabra, conectados por las verdades que hay en la Biblia. Nosotros somos hermanos por la fe que tenemos en Cristo. Bueno, pero les está diciendo Juan que tenían que tener mucho cuidado con esta comunión. Tenían que tener mucho cuidado porque si no le hacían caso a lo que él estaba aconsejando, se iba a perder. ¿Sabes que esta comunión se puede romper entre nosotros? ¿Sabes que esta comunión la podemos perder con Dios? ¿La podemos perder con Jesús? ¿Cómo se puede perder esto? Bueno, si nosotros dejamos de creer las doctrinas centrales de la fe, entonces dejaríamos de tener la comunión con Dios y la comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque si nos extraviamos en cómo vivimos, es decir, que si nuestro estilo de vida se va hacia el mal o se inclina hacia una vida pecaminosa, hacia lo que nosotros creemos,
puede llegar a un punto en el que ya no tenemos comunión con Dios, ya no tenemos comunión con Jesús, ya no tenemos comunión con la iglesia. Esta comunión se rompe, se rompe. Es lo mismo que pasa cuando un hermano abandona. Cuando un hermano abandona su fe, está traicionando a Jesús. Cuando estaba fiel aquí en la iglesia, fiel a la fe, estaba unido. Pero cuando da la espalda a la fe, cuando da la espalda a Dios, entonces se rompe. Hay algo que cambia. La persona ya no es la misma. Ya no es igual. Hay algo diferente. Lo sientes. Hay algo que se desconectó. Es lo que nos está diciendo acá. Y a veces podemos tener esta idea utópica de, no, pero va a seguir siendo mi amigo. Siempre ha sido mi amigo por toda la vida. Pero no. Dice aquí la escritura que no. Hay algo que no funciona igual. Cuando uno decide desconectarse de Dios, desconectarse de Jesús, también se va a desconectar de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos une? ¿El fútbol? ¿Somos acaso todos del mismo? No, ¿verdad? ¿O de los gustos? ¿O del tipo de música? ¿O el barrio en que vivimos? No, ¿verdad? Lo que nos une es Jesús. Y si se rompe eso, se rompe todo lo demás. Y debemos de tenerlo bien claro. Se rompe esta comunión. Y también seamos honestos. Es gracias a Jesús que nosotros nos podemos conocer. Sin Jesús, creo que nunca nos hubiéramos conocido. Es Jesús el que nos unió. Por lo tanto, si Jesús lo sacamos de la ecuación nuestra, entonces no estaremos en comunión. Podemos saludarnos, sí. Podemos preguntar cómo estamos, sí, pero algo cambia, algo se rompió y es esta comunión la que nos está hablando Juan. Y por eso dice que Juan quería que su audiencia comprendiera. Dice, así su alegría sería completa, el versículo 4. Bueno, continuamos con la segunda parte. Vamos a leer del 5 al 10, primera de Juan 1, del 5 al 10, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros, dice acá la escritura. Bueno, vamos a ver esta última parte. ¿Qué está haciendo Juan ahora? Bueno, en el versículo 5, Juan está validando, diciendo ese mensaje que hemos oído de él, ese mensaje que les anunciamos, les está volviendo a recordar a su audiencia, a los cristianos les está diciendo, hermanos, ese mensaje puro, ese mensaje original, ese mensaje que primero se les anunció antes de que se empezaran a infiltrar todas estas ideas que a alguien se les ocurrió, antes de eso, todo era puro, original. Y entonces lanza Juan unas verdades universales. Y yo quiero, hermanos, que meditemos bien, que nos autoevaluemos. A lo mejor pensamos que estamos bien con Dios. A lo mejor dices, bueno, yo tengo fe, yo asisto a la iglesia, yo leo mi Biblia. Bueno, hermanos, les pido que que meditemos en esto que vamos a leer ahora y veamos si es realmente lo que estamos viviendo. Dice acá, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad.
Esta es la primera gran verdad. Nos está diciendo que Dios es luz, en Él no hay oscuridad, así que no podemos tener una idea torcida de Dios. En el momento en el que nosotros aceptamos la oscuridad de nuestra vida, en ese momento entonces no estamos en la luz. Cuando hay cosas que ocultamos, cuando hay cosas que no decimos, cuando hay cosas que pensamos, pero no externamos, cuando hay oscuridad, no podemos pensar que estamos conectados con Dios. Eso no es cierto. Recuerda, Dios no soporta la oscuridad. Dios no soporta el pecado. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece el divorcio, por ejemplo, aborrece el adulterio, aborrece la mentira, aborrece el asesinato. Él es así. Dios es luz. Y si no, entonces nosotros estamos modificando lo que está en la Biblia. El segundo dice acá, si afirmamos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. ¿Saben? Hay una gran mentira cultural al pensar que nosotros podemos vivir como se nos dé la gana, en adicciones, en infidelidades, en corrupción, en maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, me reúno en la iglesia, me pongo mi cruz, uso una remera con una escritura, le pongo un sticker al auto. Cada vez que termino de hablar, digo, bendiciones. Pero a lo mejor estoy viviendo una mentira. Vivir así no se puede. Es teológicamente imposible, a menos que corrompamos el evangelio y entonces digamos, bueno, puedo estar en comunión con Dios viviendo en obscuridad. Y no es así. Bueno, la tercera dice, si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, no se nos puede olvidar estar en comunión con Jesús, recordar a Jesús, tomar la comunión, ¿no? Nuestro vino, nuestro pan, tener una relación con Dios. Dice que Él nos puede limpiar. Qué gran bendición tenemos, hermanos, de poder ir a Jesús, poder abrirle nuestra vida y pedirle que nos perdone. Porque dice la Escritura que Él nos va a perdonar. Es un privilegio enorme. Podemos tener esa gran bendición si decidimos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. La cuarta dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. No se nos olvide, todos, dice la Escritura, todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores. Si alguien quiere ayudarte en tu vida y no dices nada, si no abres tu vida, te estás engañando. Si no quieres reconocer tus debilidades, te estás engañando. Si no quieres reconocer tus pecados de carácter, te estás engañando. No podemos autoengañarnos. Esta es una verdad del evangelio. Un verdadero cristiano se tiene que estar evaluando constantemente para ver si no está cayendo en un engaño a sí mismo, pensando todo está bien, cuando en realidad no lo está. No podemos engañarnos. La quinta dice, si confesamos, Dios nos lo perdonará y nos limpiará. La verdad de la confesión de pecados, el arrepentimiento que nosotros tenemos constantemente, es decir, el ser honestos con nuestra vida, el abrir y que entre la luz de Dios para recibir el perdón. Los hermanos ya no lo creían. Por eso Juan se los repite. Pongámonos a pensar, hermanos.
Si tienes mucho tiempo que estás practicando algo pecaminoso en tu vida y no lo quieres hablar por miedo a lo que te van a decir, quítate ese miedo. Busca a alguien de confianza, abre tu vida y entonces esto que vemos acá escrito se va a cumplir. Si confesamos, dice acá, Dios nos va a perdonar y va a llegar la luz a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que no hay razón para creer las mentiras del diablo, de que debemos guardar nuestros pecados y no decirle a nadie. No hay razón para hacerlo, sino más bien el ser abiertos. Así que es importante, ¿no?, que nosotros veamos estos 5 puntos, que los meditemos en nuestra vida y entonces vamos a realmente empezar a conocer a Dios. ¿Cómo podrías definir tu vida? ¿Tu estilo de vida es de luz o tu estilo de vida es de oscuridad? ¿Has vivido engañándote o has vivido abriendo las necesidades que hay, el pecado que hay en tu vida? Hermanos, estas cosas se nos pueden olvidar. No podemos confundirnos con esto. No podemos cambiarlo en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana. Amén. Así que bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Antes de podernos ir a los grupos, antes de poder tener acá también comunión en las mesas, vamos a ver rápidamente los anuncios que tenemos acá preparados, así que por favor, apuntémoslos. El primero es, recuerden conectarse de lunes a viernes a las 7, estamos estudiando las promesas de Dios, ha sido días interesantes, 7 de la mañana, lunes a viernes. La Casa de la Juventud, bueno, yo había puesto ahí unos horarios, chequen bien, ahí con Miguel, con Camila, con Sebastián, con Ailén. Los hermanos de acá de San Martín, vamos a estar el sábado a las 18 horas aquí en nuestro salón. Bueno, nuestro servicio dominical, vamos a estar todas las iglesias juntas este domingo a las 18 horas. Recordemos, ¿no? Bueno, por ahí a algunos les sirve pensar que sigue siendo a las 17, ¿no? Por ahí llegan antes. Pero bueno, vamos a empezar a las 18. Así que por favor seamos puntuales. Se está extendiendo el horario, ya empezó el calor, ya empieza a anochecer más tarde. Así que aprovechemos un poco más el día, pero vengamos con tiempo a nuestra reunión. Siguiente miércoles estamos acá a las 20 horas, en Saavedra también. Consulten los horarios con nuestros hermanos de San Luis. Y recordemos, por favor, 12 de diciembre, nuestro primer congreso argentino. 18 horas, Hotel Abasto. Va a haber grandes sorpresas, va a ser una fiesta. Vamos a poder vernos después de tanto tiempo todos juntos. Así que aparten, por favor, ese domingo. No hagan planes. Destinémoslo para este tiempo que podamos estar todos juntos. También invitemos a nuestros amigos para que puedan estar con nosotros. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a dividirnos en los grupos. Vamos a tener un gran tiempo de confraternidad. Vamos a tener unos 15 minutitos para poder hablar, igual aquí en las mesas, y después regresamos para despedirnos. Gracias. ¿Y por qué Lucho iba a traer chocolate o algo así? Pues no sé. Hola. Gus, sí. Hola, Gus. Te he traído mi amigo. No te vi. Sí, te he traído. Hola. Ana. Hola. Shirley. Castro. Hola. Hola, Denise. Rafita ya está comiendo. Ana, ¿cómo estás? Hola, Zulmi. Hola, hermano. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Rafita. Zulma después, mañana.
Roberto Álvarez. ¿Cómo estás, Hola, Ruth? Eli. Hola, Eli. Hola, Renzo. Hola, ¿Cómo va? Pablito. Hola, Luchito. También quiero, Rafita. Así yo era de chiquito. Hola Renzo, hola. ¿Todo bien? Qué grande, ¿cómo Saludos crecen, para por ti, Dios? disculpen. Hola, Chiqui. Ahí está Renzo. Antonito. ¿Cómo te va, Hola. Luchito? Hola, Lucho. Ah, Mili. Tiene el mismo peinado, mirá, tiene el mismo peinado. Nos vemos, cuídense, bendiciones. Hola, Milagro. Hola, Jessica. Hola. Hola, María. María Luisa. Besitos, Charito. Hola, Lucho. Rafita. Ay, qué bueno, tiene la cara de mi mamá. Linda nena, ¿eh? La cara de su mamá. Hola, Erika, José. Hola, José. Ari. Un beso grande, que descanse. Ay, Ay, ella. Chao, nos vemos el domingo. Será hasta el domingo, hermano. Nos vemos. Chao. Hasta el domingo. Buenas noches. Hasta el domingo. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. Mira, él no entiende. Ay, qué hermoso. Chao, bebé. No, ay. Qué hermoso, bebé. Chao. Hola, Silvia. Hola, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Antonio, ¿Cómo Antonio. estás? ¿cómo están? Bien. Ya, Ay, Denise. qué atento que está el... Saludos a tu papá. Gracias, ¿qué le digo? Gracias. Nos vemos. Yo tengo mi Nos clase. vemos. Que pasemos muy bien. Chao, Gus. Chao, Gus. Chao, Shir, te quiero. Te quiero, Shir. Charito, chau, Charito. Chao. Nos vemos, hermanos. Que la pasen bien. Chao. Nos vemos. Nos vemos, mamá, Charito. Nos vemos, mami. Nos vemos.